Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pero Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijeron: mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ello algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por las manos derechas, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y dando tuvo entre con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre, yo te pido, Padre mío, que hables a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, a los que han venido por una palabra. Dios mío, Señor amado, saca todo lo contrario, todo dardo del enemigo, Señor, que quiere impedir, Dios mío, que esta palabra sea fluyendo y esparciéndose. Dios mío, habla aún a mi vida, Dios mío, háblame por medio de esta palabra, Señor amado. Aquí está tu sierva, Dios mío, tu sierva escucha, habla, Jehová. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Quiero compartirle esta hermosa palabra, ya que la palabra se puede predicar de diferentes maneras, de diferentes formas. Es conforme el Espíritu Santo a usted lo guíe. Es conforme usted, el Espíritu Santo, tenga la búsqueda conforme Él le guíe y le hable. Usted puede sacar un tema y expresarse conforme el Espíritu Santo le guíe. Yo no tenía este mensaje, tenía otro, pero en la madrugada sucedió algo en el cual tuve un sueño, en el cual yo estaba diciendo: Señor, tengo un mensaje, pero ya no lo sentí en darlo. Y le decía: Señor, dame el mensaje, porque verdaderamente no sé qué mensaje predicar. Y mientras estaba en mi casa pidiéndole, orando, y abrí la Biblia y me salió la sanación de un cojo. Pero yo antes de eso le dije: Señor, en la Biblia me habla de un cojo, y quiero predicar de una cojera, de una enfermedad. Entonces cuando abrí la Biblia me salió la prédica y comencé a leerla, y fue al instante. Entonces yo esta palabra quiero compartirla con usted, porque yo sé que el Señor un día me va a demandar de esta palabra. Amén. Porque cuando Dios le mande palabra, usted háblela, predíquela y anúnciela. Y analizando sobre Pedro y Juan, el Señor me decía, mientras estaba analizando, me decía: Pedro y Juan simboliza la iglesia de nosotros que estamos en estos tiempos, simboliza la iglesia del Señor. Pedro y Juan representa a cada uno de nosotros, pero conforme estemos. Amén. Porque me decía el Señor, Pedro y Juan no eran cualquier persona, eran gente preparada, eran gente llena del poder de Dios, eran gente en que se sometían a Dios, eran gente de ayuno, oración y vigilia, eran gente servidores del Señor. Amén. Y a su nombre. Pedro y Juan no eran cualquier persona. Y el Señor me decía:
esta es una representación de aquella iglesia buscadora, de aquella iglesia que se mete en lo secreto, en lo profundo de Dios, de aquella iglesia que no se ha distorsionado, de aquella iglesia que no se ha vendido, de aquella iglesia que permanece limpia y pura, aquella iglesia que yo me derramo con sanidad, con milagros. Eso representa a Pedro y Juan. Y mientras iba analizando y le decía, Señor, verdaderamente, y me decía, Norma, cuando yo los llamé a ellos como nosotros, pecadores, vil y menospreciado, del fango, del lodo, de los cenagosos. Es verdad que Pedro fue probado y lo negó a Cristo 3 veces, pero de eso él aprendió, me decía el Señor, él aprendió. Y lo mismo con Juan, pasaron pruebas, dificultades, pero de eso aprendió él. Y me decía, yo lo saqué del fango, del lodo cenagoso, dice, lo limpié con mi sangre preciosa. Es así, hermano, como el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, de donde éramos nosotros metidos, quizá en la borrachera, quizá en la prostitución, quizá en la drogadicción, quizá en muchas cosas estuvimos metidos ahí, pero Dios nos llamó para marcar la diferencia. Y a su nombre. Ellos tenían defectos, ellos no eran perfectos, pero mi sangre la limpió, te dice Dios, mi sangre la limpió. Y hay un versículo bíblico donde dice que uno en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas, y he aquí son hechas las cosas. Ellos andaban así, me decía el Señor. Ellos habían desechado lo viejo. Ellos habían desechado lo inmundo. Ellos ya no andaban pegados el viejo hombre y la vieja naturaleza, como hay muchos cristianos que dicen servirle, seguirle en pureza, pero andan cargando al viejo hombre, a la vieja mujer, y eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Por eso es que no hay milagro. Por eso es que no hay sanidad. Por eso es que no hay liberación. Por eso es que no hay manifestación. Porque la iglesia está en decadencia, me decía Dios. La iglesia está en decadencia. Y no tan solamente estoy hablando de esta iglesia, es a nivel mundial. El que tiene espíritu, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y el Señor me decía, yo los llamé para ser diferentes. Este es el simbolismo de la iglesia verdaderamente que Cristo un día va a llevar a las nubes. Esta será una iglesia que Cristo, cuando suenen las trompetas, usted va a partir con Él. Esta es la iglesia, el simbolismo de ellos, llenos del Espíritu Santo, buscadores de Dios, que no distorsionaron la palabra ni se vendieron por dinero. Gente que se guardaron aún hasta su muerte. Esta iglesia es la que yo busco, me decía el Señor. Esta es la que yo quiero, amén. ¿Cuántos somos esa iglesia? ¿Cuántos somos esa iglesia? Como por ahí los veo como con duda. ¿Cuántos somos esa iglesia? Si usted es esa iglesia, usted tiene que hacerse reconocer. Usted tiene que darle el pan al hambriento, el agua al sediento. Usted tiene que levantar al hermano. Usted tiene que restaurarle. La iglesia primitiva era así. La iglesia llena del Espíritu Santo levanta a su hermano. Y el Señor me puso a escribir aquí, hermano. Pedro y Juan son gente que eran llenas del Espíritu. No eran cualquiera, hermano. Eran elegidos desde antes de la fundación del mundo.
Ellos eran elegidos. Desde antes que hicieran los cielos y la tierra eran predestinados y elegidos. Usted no es cualquier cosa, usted es predestinada y elegida desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que Dios hizo las nubes, las estrellas, usted ya estaba en su mente, usted ya estaba en su corazón. Aunque el diablo te ha dicho que tú no puedes, pero yo te digo que todo lo puedes en Cristo que te fortaleces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Dios anda buscando esa iglesia llena del Espíritu, llena del poder. Que mientras estaba orando me decía: los busco, pero no los hallo. Y mientras iba analizando el texto bíblico me dijo: tú le vas a hacer este ejemplo y le vas a decir cómo ellos eran sometedores a la presencia de Dios. Ellos habían dejado el viejo hombre, a la vieja naturaleza, porque decían: yo ya no vivo en mí, mas Cristo vive en mí. Y lo que tengo aquí en la tierra lo tengo por basura. Y ya mi reino, mi casa ya no es terrenal, sino celestial. Y a su nombre. Por lo tanto, Dios quiere que su iglesia piense en lo mismo, tengan ese mismo pensamiento. Vamos a seguir analizando. Lea su Biblia y analícelo. Pedro y Juan suben juntos al templo a la hora novena, a la oración. Amén. No eran cualquier personas, eran hombres usados por Dios. Amén. Y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué era este hombre? Era cojo ¿de qué? De nacimiento. Amén. Y el Señor me hacía un ejemplo, me decía: mira, Pedro y Juan, iglesia llena de Dios, buscadora, donde dejó el hombre viejo, y ahora vamos con aquel hombre cojo. Representa la iglesia que no se somete a Dios, que no quiere buscar de Dios. Una iglesia conformista, una iglesia que viene cuando quiera, como quiera, y todo lo quiere ya gratis, sin pagar precio. Aquel cojo estaba conformándose con la sobra, con la migaja, se conformaba, y Dios no quiere eso para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para sus siervos. Dios no quiere que te conformes solamente estar en la silla y venir y venir y venir y venir y venir. Una iglesia enferma, una iglesia con capacidad de incapacidad. Imagínense, una iglesia que no puede hacer las cosas. Usted sabe que ahorita una persona coja no le dan trabajo así nomás, ¿no? Y eso Dios no quiere, me decía. Yo no quiero una iglesia coja, una iglesia que solo se conforma con migaja, una iglesia solamente que vive mendigando. No quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que represente mi espíritu, mi hijo, así como representaba aquí a Pedro y a Juan, que la gente lo seguía por los milagros y la maravilla, la profecía. Así quiere Dios. Hermano, yo estábamos orando con una hermana aquí que Dios nos puso a orar. Y en la madrugada tuve un sueño, pero fue algo rápido. Y en el sueño que yo estaba veía un niño pequeño.
Y ese niño no era normal, ese niño tenía una discapacidad. Y yo decía, qué raro, y cuando lo vi era como que tenía hidrocefalia, pero la cabeza no era tan grande, sino apenita. Usted se ha visto cuando hay niños con hidrocefalia, que la cabeza la tienen grande, otras medianas y otras como están a punto. ¿Se ha visto? Así veía un niño pequeñito. Y yo en el sueño veía, ese niño no era mío, sino que en el sueño me proyecté viendo a ese niño pequeño. Pero de pronto veía que el niño no gritaba, no lloraba, estaba muda, solamente movía y hacía gestos, pero gestos enfermos, de enfermedad. Y yo cuando comencé a ver, vi un perro lobo que se acercaba y le tocaba la cabeza cuando el niño comenzó a gritar. Pegó un grito tan fuerte que yo me asusté y la cogí y comencé a decir, ojalá que no te mueras, y comencé a tratar que él viva y no se muera. Y cuando me desperté con ese llanto, y yo dije, ¿qué será, Señor? Porque soñé de ese niño, y analizando, pensando, y me quedé dormida y pude volver a tener el sueño. Y en el sueño me veía y miraba al cielo y las estrellas y le decía, Señor, ¿qué significa ese niño? ¿Qué significa este sueño? Porque no entiendo, un niño discapacitado, enfermo, y que luego venía el perro y le tocaba y luego el niño gritaba y yo lo cogía, ¿qué significa? Y en el sueño solamente me decía, Dios, se me proyectó como una pantalla, y en esa pantalla había una discoteca, y en esa discoteca vi una iglesia y vi luces de colores, y me decía, esta es la iglesia, esto representa a ese niño enfermo, porque la palabra de Dios la han adulterado, la palabra de Dios han enfermado, han metido algo que no viene de Dios. Y me decía, la apostasía ha entrado a nivel nacional, mi iglesia se están dañando, aún hay hermanos que viven una doble vida. Y luego me encontré un pastor que estaba al lado y le preguntaba a él, ¿qué es el niño? Y él me decía, hermana, ese niño representa a muchos hermanos enfermos que viven una doble vida, que son unos aquí y otros allá, que andan con el chisme, que andan con la envidia, con la pelea, que andan causando divisiones, hermanos con heridas del alma, hermanos que no han crecido. Usted sabe que esta palabra es la que nos nutre, esta palabra es la que nos desarrolla, esta palabra es la que crece fuerte en el Señor. Pero el hermano que no la lee, no la vive, crece deformado, crece enfermo, lleno de tantas cosas. Yo no sé cómo está en su vida, yo no lo conozco, pero Dios sí te conoce. Quizás eres uno aquí y otro allá, pero Dios está marcando todo. Y Dios me decía, qué pena que toda la iglesia sea contaminada. Y por eso es que le decía, Señor, háblanos. A usted tiene que buscar de Dios urgentemente, hermano, para poder tener buena visión, para poder tener buena dirección. Porque usted no se va a meter en cualquier iglesia ahorita. Usted no va a buscar es que no, hay iglesias donde te permiten la pintura, el arete, el maquillaje. O hay otras que dicen, ahí están que se dan palo. Pero conforme estoy buscando aquí, conforme estoy leyendo, hay una sola iglesia que Dios dejó, que es la iglesia donde se predica la sana doctrina. Y a su nombre. Y vamos a seguir leyendo, mire. Ya. El Señor me mostró sobre ese sueño y me dijo que le anunciara, hermano.
Y ahorita me decía también el Señor, están distorsionando mi verdad. No están predicando conforme Dios lo demanda. Es que te meten una bachatita, una cumbiecita, lo que más te gusta, como veniste en el mundo y te gustaban las rocoleras. Es que también hay rocoleras cristianas. Eso te enferma, como estás creciendo en lo espiritual. Eso te distorsiona. Eso no viene de Dios. Y por ahí no es que póngame una salsita, todo eso. Por eso Dios me decía la apostasía. Yo creo que aquí no hay, ¿no? No hay, ¿no? ¿O sí? No han venido, dice. Ahora vamos al versículo bíblico. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijándose en los ojos, le dijo: mira. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de aquello. Aquel cojo ya se había conformado en ser cojo. Aquel cojo ya se había conformado en quedarse sentado ahí, en morir cojo toda su vida. Se había conformado él de estar ahí. Ya se había conformado, esperando que vengan los dos siervos de Dios, cuando él pudo haber dispuesto su corazón y haber entrado a la iglesia a pedirle el favor de Dios para que Dios así lo sane. Pero él se conformaba solamente con las monedas que le daban. Hermano, yo que te quiero decir con este mensaje, yo cuando busqué del Señor, yo estaba enferma, me quise suicidar. Yo no tenía amor, no tenía nada de este mundo, no me interesara. A mí que me dieran carro, que me dieran casa, a mí no me importaba. Yo lo que quería es suicidarme y partir de esta tierra. Pero yo entendí que había un Dios y no esperé que ese hombre o alguien llegue, sino que yo busqué, entré a la iglesia y le dije: Señor, perdóname, sáname. Ahí buscando, pagando un precio, y la sanidad la obtuve. ¿Cuántos se conforman en solamente estar sentados? El Señor te dice: levántate. El Señor te dice: levántate, no duermas más. No te conformes con migajas, levántate. ¿Cuánto tiempo vas a estar sentado ahí en la silla? ¿Cuánto tiempo hay ministerios apagados y gente que necesita de ti? Gente que necesita una palabra. Si no llegaba Pedro y Juan al templo de La Hermosa, el cojo seguía cojo. Seguía cojo. Y me decía el Señor: así está mi iglesia, conformista. Porque aquel nació de nacimiento. Aquel cojo vino de nacimiento. Y me decía el Señor: eso representa a que cuando nosotros nacemos con el pecado. Nacemos de una raíz pecaminosa. Pero aquel no quería despojarse. Aquel no quería buscar. Estaba esperando la voluntad. Pues yo te digo, iglesia, busca de Dios y despójate de lo que te está molestando. Despójate de esa cojera espiritual. Hay el viejo hombre en ti que tiene que morir. Eso es la cojera espiritual. Eso es la cojera espiritual. La vieja mujer, el viejo hombre, lo arrastra, lo lleva, no te deja crecer. Te has vuelto conformista, mendigando. Te has hecho un mendigo. Y Dios me decía: dile que me busque. Así que, iglesia, usted tiene que entender
que tiene que morir esa vieja carne. Y a su nombre. Tiene que morir esa vieja carne. Porque si esa carne no muere, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted no entra. Así que ni alistes maleta, no alistes su ropa. Dígale, mi amor, ponte guapa que partimos con Cristo. Usted no parte porque va jalando al viejo hombre. Es necesario que ese viejo hombre muera. Porque si no muere, va a seguir mendigando. Ministerios estancados. ¿Cuántos años tienes en el ministerio y no has crecido? Te has quedado pasmada. Te has quedado así como en el sueño que tú enfermo. Y el diablo te coge y te hace lo que él quiera. Porque eso veía en el sueño aquel niño que venía un perro y lo tocaba y veía una herida grande y él gritaba, pero no podía hacer nada. Pero Dios te está diciendo, ya es el tiempo que te tienes que levantar. Ya es el tiempo que tiene que morir esa vieja carne, esa vieja naturaleza. Mátala, muere, muere. Shayabai, que muere esa vieja carne. Tenemos lucha. Yo tengo lucha con mi carne. Pero trato de vivir agradándole a Dios. Busco y Dios mira el esfuerzo que tú haces. Porque si hay en tus ojos, dice que por ahí también entra el pecado, desvíalo. Si hay una mujer bonita que te hace caer, desvíala. Esa cojera no te deja entrar al reino. Hay deseos carnales. Esta carne te pide hombre, te pide mujer, quémala. ¿Cuántos están quemando esta carne? Quémela. ¿Y cómo la va a quemar? No es que la va a poner en candela afuera. Quémela con ayuno, con oración, con búsqueda. No es que esta carne no se quiere sujetar. Esta carne tiene deseo. Quiere guata, quiere bolón, quiere queso, quiere pan, quiere... En los ayunos te da hambre, te desespera, quiere salir corriendo, es una lucha. Quema esta carne. Por eso es que algunos no queman y caen en fornicación, en adulterio. Y así no vas a entrar al reino de los cielos. Quema esta carne. Aquel cojo se conformó. No, ahí me quedo. Ahí muero. Te vas a quedar así. Cojo espiritual. Cojo, no vas a poder entrar. Dios te quiere predicando. Dios te quiere llena de la unción de Dios. Dile, hermano, tú que está a tu lado, quema esta carne, quema esta chuleta. Dígale, bolón seco de gallina. Ahí corre, la iglesia se llena, pero vamos a tener, mañana vamos a tener una comida y se llena. Trae al primo, al sobrino, al invitado. Pero dígale, un ayuno de 4 días. Y más hay, nada, puro grillo, cri, 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 cri. Y más, y más, ¿y qué? Dígale a su hermano, quema esa carne. Quema esa ira. Que te enoja porque el sol sale y te... Ahí está el sol, ahí te quema. Es que está muy fuerte. Pateas al perro, al gato. Hasta el ratón no se te escapa. Y a su nombre. Allá lo vemos contento con que le están dando. Dice. Queme esa carne. Es que esta carne no deja avanzar. Dice, quema. Hasta el esposo va marchando ahí. Me hace la comida. Quiero una comida buena. Queme esta carne. Quememos esta carne. De que esta carne se opone. Quiere Facebook, Instagram. Quiere ver canales esos internacionales. Pero ahí no pone nada de Jesús. Ya viene el diablo y la desvía y ya va a esas películas que en vez de llenarte te apaga la presencia. Hermano, yo les digo algo, créame delante de Dios
que cuando usted está conectada con el Señor, manténgalo ahí, que el Señor va a comenzar a que usted ande en el Espíritu. Pero cuando usted llega a la casa o tiene algo que entre el anatema y usted comienza, es que es un ratito, usted se da cuenta, mata el Espíritu. Y lo que tenía de orar, de leer la Biblia, de levantarme, de sacar adelante el ministerio, usted se da cuenta y retrocedió. Y Dios no nos mandó a que retroceda como el cangrejo, sino que sigamos adelante. Que el cangrejo retrocede así, con las pinzas, y vente que te voy a coger. Él no quiere que tú retrocedas, quiere que sigas adelante. Y a su nombre, ¿cuánto vamos a avanzar? Dile a tu hermano, deja esa cojera espiritual, deja esa cojera, deja el chisme, deja la envidia. Si tu hermano se está levantando, ayúdalo. No le critiques, no le hables, no murmures. Levántalo. Porque ahí sí murmura. La Biblia me habla de lepra. No murmure. Porque si usted murmura de su hermano, está murmurando del mismo Cristo, de la gloria, del mismo Señor que habita en cada uno de nosotros. Porque fuimos lavados a precios de sangre, fuimos comprados a precios de sangre. Y dice la Biblia, yo no vivo más, vive Cristo. Y dentro de su hermana vive Cristo. Y todo lo que haga con su hermano se lo hace a Dios. Así que muérdase la lengua, hermano. No hable mal, no critique, levántelo, ayuden. Aquel ciego, vamos a seguir leyendo. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquel cojo no quería ni sanidad, él lo que quería es plata. Aquí en vez de venir a buscar de Dios, vienen hay veces porque le hagan un favor, porque sus finanzas le eleven. Y eso no le agrada a Dios. Él lo que quería es mi plata. Pero dice, mírame a los ojos. Ni se pensaba ser sano. Pero así es Dios. Aún Dios tiene misericordia con aquellas personas que se han portado mal. Aún Dios tiene misericordia con aquellas personas que son malas. Aún Dios tiene misericordia. Y usted se dice, pero ¿por qué Él es bendecido? Porque Señor, tú a Él lo bendices y ya andas murmurando. A Él quiere, a Él le ha placido. Usted búsquelo y no esté hablando ni criticando. Amén. Y a su nombre, cuando hay aquí que venga el otro que tiene un carro y yo me compro, no, yo quiero también, yo, nada. Entonces, él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, moneda, plata. Mas Pedro le dijo, no tengo plata, porque conocía el corazón. Dios conoce tu corazón. Él sabe cuando tú vienes por dinero o vienes por sanidad o lo vienes a buscar a Él. Él te conoce, por eso es que no hay milagro. Porque usted no viene de corazón a buscar la presencia de Dios. No tengo oro, no tengo ni plata. Él tenía buen discernimiento. ¿Cuántos quieren tener ese discernimiento como Juan y Pedro? Pague un precio. Pague un precio. Deje de comer mucha guata y venga a los ayunos. Esos bolones, venga a los ayunos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ese mismo Dios que tuvieron ellos, lo tenemos nosotros, al Cristo, al Jesús de Nazaret. No lo hemos comprado con dinero, no lo hemos comprado con plata, no lo hemos comprado con favores, lo hemos adquirido aparte de gracia, lo hemos adquirido por medio de gracia.
Así que usted no me venga a decir es que yo diezmo bastante, es que yo pongo el mejor parlante, las mejores sillas y ya tengo al Cristo de la gloria. No, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Es que yo doy más, que yo doy menos, que yo no. Esto fue por gracia. Por gracia. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Qué hermoso, ¿no? Él no se esperaba, pero llegó. Así es Dios. Dios es bueno. Y todo el pueblo le vio andar y alabar al Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había. Quedaron espantados, asombrados de lo que fue sano, de lo que él era, y ahora ya puede correr, ya puede caminar, ya se puede mover. El Señor me decía, esto representa el testimonio del cristiano, del creyente que ha nacido de nuevo. Esto representa que la gente se va a espantar de ti, que cuando era borracho, drogadicto, prostituto, homosexual, ahora te ven cambiado, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y ellos dirán en su corazón, wow, ¿cuál es ese Dios? Me he quedado anonadada, me he quedado sorprendida. Ese testimonio tiene que haber en ti. Ese testimonio tienes que marcarlo. Ese testimonio. Ese testimonio, que sepa verdaderamente que el Cristo entró en ti, porque la gente ya no lo vieron cojo, la gente ya no lo vieron pidiendo limosna, ahora lo vieron glorificando y predicando el evangelio, ahora lo vieron diferente, transformado, renovado. Quedó a un lado el viejo hombre. Quedó a un lado el conformismo, quedó a un lado la mendigación, porque desde ahí ya no comenzó a mendigar, desde ahí se convirtió en un discípulo seguidor de Cristo. Y a su nombre. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, su pueblo, su iglesia. Que ya no seamos los mismos, que seamos cambiados, transformados, como aquel cojo que nunca más volvió a ser el mismo. Le aseguro que nunca más se sentó a esa puerta a mendigar. Nunca más. Así te quiere Dios. No te quiere mendigando. No te quiere ver ahí pidiendo, viviendo por las migajas y las limosnas. Amén. Dice que Él nos llamó nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay un versículo, le voy a dar, que le decía, Señor, dame otro versículo bíblico para completar esta prédica. Y yo lo abrí y esta lleva. Dice Efesios 5, vamos a Efesios 5. Esta palabra me marcó, porque el Señor demanda, aparte de esto, que vivamos estas palabras. Amén. Dice, andad como hijos de luz, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Esto era lo que hacía Pedro y Juan. ¿Imitadores de quién? Del Cristo, porque el Cristo, cuando estaba en la tierra, Él sanaba, libertaba y anunciaba la palabra. Y dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos ama, así que usted no diga es que nadie me ama, que mi esposo no me ama. Si no me ama mi esposo, allá Él.
Hay un Dios que me ama. Así que usted ahora adelante no se me va a poner triste, que no, no. Amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien acciones en gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Porque los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes de ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que hágala, repréndala. No que usted se va a meter también ahí va a meter y participar. Repréndala, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si usted escucha a su hermano que está hablando, chismeando en secreto, déjelo, apártese. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Un día eso se va a manifestar cuando estemos bien en la presencia de Dios o aquí, y no vaya a ser que usted también caiga ahí. Porque la luz es que se manifiesta todo esto. Por lo cual dice: despierta tú que duerme, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabio. Y más abajo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis insensatos, sino la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser lleno del poder del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con chisme, con divisiones, con pleito, con ira, sino con salmos, con himnos del Señor y cánticos espirituales, cantando y alabando el nombre de vuestro Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Palabra del apóstol Pablo, amén. Este es el consejo que el Señor da a la iglesia. Este es el consejo que Dios me lo da a mí. Este es el consejo que Dios se lo da. Esta palabra no es mía, es de Dios, mire. Guárdela, estúdiela, aprendámosla y practiquémosla. No seamos oidores olvidadizos, amén. Vamos a ponernos de pie, amén, para orar por esta palabra hermosa, amén. ¿A cuánto Dios nos habló? Él habla nuestras vidas. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Guárdese, iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos duros. Estamos viviendo donde la maldad se está aumentando.